Este segundo bloque de charlas con Waldo es el literario, porque aquí somos gente leída, señores. Bueno, ya terminé el libro de Clara Campoamor, que se titula La Revolución Española, creo, del 36, vista por una republicana. Sí, tengo aquí el título, espera. La Revolución Española vista por una republicana, sin el año. Bueno, es un libro que me ha impresionado mucho. Clara Campoamor es un personaje bastante interesante. Pues, si no recuerdo mal, fue una de las primeras mujeres españolas que pudo ejercer el derecho. Quiero decir que era abogada. Y enseguida se hizo bastante activista por los derechos de la mujer. Os hablo de la dictadura de Primo de Rivera, años 20, años 30. Y era un personaje bastante mal visto por la derecha porque fue quien promovió la primera ley del divorcio en España. Del aborto no se hablaba, en esa época no estaban así tan modernizados, vamos a decir, pero ella sí que sacó adelante esa ley, o fue una de sus principales impulsoras. Cuando llegó la República en el 31, pues ella fue diputada en Cortes. La República, desde nuestra perspectiva ya contemporánea, tanto la República como la guerra las solemos simplificar en dos bandos, nacionales y republicanos, como si fueran así monolíticos, pero nada más lejos de la verdad. Los republicanos tenían casi literalmente docenas de facciones. Los tenían los socialistas, los que llamaban radicales, un montón de partidos que vienen ahí explicados en el libro y que, bueno, por motivos de conveniencia en un momento dado pues hacían un frente común, hasta el punto de que en las últimas elecciones de la República pues se formó el célebre Frente Popular, que tenía, pues eso, si no recuerdo mal, eran tres facciones principales: el PSOE, que era bastante minoritario, donde está pues el famoso Largo Caballero, al que han quitado la estatua ahora, o la van a quitar, no, la calle, perdón, de Alecio Prieto. Era un partido bastante minoritario. Luego está lo que llamaban partidos republicanos, así, sin más, sin ser socialistas, ¿vale? Estaba el Radical y alguno más. Y luego lo que llamaban narcoliberales, que era la CNT, gente de esta totalmente radicalizada, que aceptaron entrar en el gobierno porque... ¿Por qué? Porque las anteriores elecciones las había ganado la derecha, la CEDA, y como la izquierda tenía mucho miedo de perder, pues se juntaron todos. Campoamor dice que eso fue un error porque realmente no había hecho falta juntar a tanta gente que en realidad eran de ideología muy distinta y que no se llevaban bien entre ellos. Pero sí, metieron ahí a los anarcosindicalistas estos. Bueno, entonces el testimonio de Campoamor del primer año de la guerra, que es lo que cuenta ella, el libro lo escribió en Suiza. Y ella lo redactó después de salir escopetada de España, que logró huir de Madrid, la Madrid controlada por los republicanos. Y entonces ella da su testimonio de lo que vivió ese primer año, vamos a decir desde abril a noviembre más o menos del 36, ¿ok? ¿Por qué está interesante? Porque lo que ella llama revolución es lo que intentó implantar la retaguardia, es decir, lo que no era el frente de guerra, en Madrid durante esos meses. O sea, se intentó crear una especie de estadito ahí revolucionario al tiempo que se hacía la guerra contra Franco y compañía. Pues sí, la izquierda de esa época era muy de hacer experimentos políticos mientras los otros estaban pegando tiros, ¿no? Los enemigos.
Pues era todo como de Gila, que por cierto Gila era un elemento, algún día tendremos que hablar de él, era un mal bicho, que era un humorista, pero muy mala persona, en fin, pero bueno. Entonces Campoamor vio muchos horrores en esos meses, pues vio todo lo que son las checas. Y este libro, que lo escribió en francés, dejaba tan mal a los republicanos que ya nunca hizo ningún esfuerzo por reeditarlo. Porque luego cuando ganaron los nacionales la guerra y le llegaban historias de represiones franquistas, pensó, bueno, pues en el fondo, si cuento lo que pasó ahí, voy a dejar mal a los míos. Entonces, no es que destruyera el libro, pero tuvo una difusión muy chiquitita y solo en francés. Pues no se tradujo hasta los 2000, imaginaos. Y es muy impresionante y muy atroz. Realmente, en cuanto ya se ve que la sublevación no la van a... Cuando digo la sublevación, digo el levantamiento de Franco y Mola. Cuando ven que no lo van a reprimir en días ni en semanas, pues ya el gobierno de Madrid se prepara para la resistencia. Y lo que hacen es iniciar una represión absolutamente brutal y arbitraria. No es lo que uno podría imaginar, de que saben que uno está afiliado a un partido de derechas o es un tipo que puede ser peligroso para ellos. No. Los tamices enseguida desaparecieron. Sé que hay otros libros donde se cuentan estas cosas, como Madrid de corte a checa y aquel del diplomático danés, creo que es. Pero como esos no los he leído, pues no os puedo hablar de ellos. Pero este es muy elocuente el libro, sobre todo las bestialidades que se hacían. Pues como os digo, ya desaparecían los matices y al final pues mataban a uno porque era un enemigo personal de alguien. Bueno, una cosa que me impresionó mucho fue cuando cuenta que te podían asesinar porque alguien que fuera de los anarcosindicalistas, que eran los que hacían los paseos son las ejecuciones, pues te podían matar porque uno de estos matones te debiera dinero. Vamos a decir que te debiera 1000 pesetas, que era un dinero en la época. Pues para librarse de la deuda, te denunciaba, iban a tu casa y al hoyo, ya no volvías. Era un despliegue de odio, de clase brutal. Bueno, pues básicamente cualquiera que tuviera un negocio, que fuera un burgués, o sea, cualquiera que no fuera un muerto de hambre, era el enemigo para ellos. Y eso era criterio suficiente para asesinarte. Por supuesto, para Cuellos pasó, y episodios similares. Se habla de Carrillo. Carrillo fue solo uno de muchos que o bien consintieron o bien perpetraron todas estas matanzas. Y el libro es bestial en ese aspecto. Quizás se hace un poco largo. No es una novela, no es un libro ameno, pero como documento tiene un valor tremendo. Y os quiero leer dos pasajes que me llamaron mucho la atención. Uno es respecto al atuendo. Como ser gente acomodada te ponía el punto de mira, pues la gente empezó a ponerse fea, a intentar parecer pobres, simplemente para salvar su vida. Entonces os voy a leer el pasaje que hace alusión a eso. Dice: no se veía en las calles un solo sacerdote, porque aquellos que se habían arriesgado a salir durante los primeros días habían sido exterminados. Las monjas que habían sido expulsadas de orfanatos y hospitales tuvieron que huir vestidas de civil. Como su cabello corto estaba de moda, pudieron pasar desapercibidas. Los ciudadanos que, siendo funcionarios o empleados, debían forzosamente salir a la calle, lo hacían disfrazados de descamisados. Madrid, la ciudad coqueta por excelencia, donde, por tradición, las mujeres cuidan su peinado y su calzado, pareció transformada por la varita de una bruja fea y mala.
El sombrero femenino, considerado como un tocado burgués, fue desterrado. Nadie osaba llevarlo por la calle y las pocas mujeres que se empeñaron en hacerlo tuvieron que claudicar ante las miradas desconfiadas y las amenazas. Madrid ofrecía un aspecto asombroso. Burgueses saludando, levantando el puño y gritando en todas las ocasiones el saludo comunista para no convertirse en sospechosos. Hombres en mono y alpargatas copiando de esta guisa el uniforme adoptado por los milicianos. Mujeres sin sombreros, vestidos usados, raspados, toda una invasión de fealdad y de miseria moral, más que material, de gente que pedía humildemente permiso para vivir. La gente que en tiempo normal llenaba las calles y las terrazas de los cafés yacía bajo tierra o se disfrazaba. Bueno, y una última frase que dice: durante la noche Madrid no dormía, temblaba. Uno escuchaba atentamente los ruidos de la calle, acechaba los pasos en la escalera. Se esperaba siempre un registro de los milicianos. En fin, fijaos, ¿no? Esa atmósfera de terror y de odio al que tiene algo, al que tiene un empleo, convirtiendo Madrid en un infierno. Pues lo que está describiendo ahí Campoamor, un reino de fealdad, de tristeza y de muerte. Y os quiero leer otro pasaje relativo a Pablo Iglesias, no el de ahora, el chepudo feo comunista, sino el comunista antiguo, ese que dicen que era el honrado, el bueno. ¿Okay? Pablo Iglesias, este pasaje alude a una intervención suya en el Parlamento, ¿de acuerdo? Dame un segundo que lo busco. Bueno. Dice: la Organización Socialista Española empieza en 1898. No se origina en las clases intelectuales, sino en el mismo pueblo que solo en sí confiaba. La introdujo un obrero organizador convertido en héroe de masas, un tipógrafo educado por el hospicio, espléndido símbolo, Pablo Iglesias, quien fue el pastor del rebaño de los trabajadores. Él organizó ese ejército de trabajo aplicando tímidamente las doctrinas del marxismo, y en el momento en que todo ideal parecía haber desaparecido del alma del pueblo, consiguió convertirse en el apóstol indiscutible de una fuerza creciente y siempre fiel. ¿Y con qué fe? En 1909, el gobierno presidido por don Antonio Maura, quien agrupaba en torno suyo los restos todavía espléndidos del ideal católico y de las fuerzas militares, pretendió hacer adoptar por las Cortes una ley reprimiendo los atentados terroristas, ley que apuntaba a las organizaciones obreras. Inciso, ¿por qué dice esto Campoamor? Porque efectivamente los anarquistas se dedicaban a lo que llamaban ellos acción directa, que es violencia. Y hoy lo llaman piquetes, pero bueno, el sindicalismo radical siempre ha estado muy unido a ese tipo de acciones, a convencerte a hostias. En fin, sigo con el pasaje. Pablo Iglesias, que era uno de los escasos representantes del Partido Socialista en el Congreso, se levantó durante una histórica sesión y lanzó al presidente del gobierno estas palabras amenazadoras y poco parlamentarias: dirijo 1000 hombres que siguen ciegamente mis órdenes y que esta noche pegarán fuego a Madrid si yo se lo ordeno. El señor Maura acusó recibo y la ley no fue votada por el Congreso. Bueno, ese es el Partido Socialista de la democracia y de los 100 años de honradez. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, el libro es muy interesante, creo que ya os lo puse, pero bueno, os lo voy a colgar otra vez, pirateando a lo bestia. No creo que a la pobre Campoamor le importe. Ella nunca pudo volver a España. Lo intentó una vez y se la juzgó por pertenencia a la masonería, es verdad. Ahí está una logia como 3 años. De hecho, ella explica un poquito sobre la masonería en el libro. Y entonces le dieron 2 opciones el tribunal. ¿Cómo era? O 12 años de cárcel o delatar a todos los compañeros que hubiera tenido en las logias. Y como no le gustaba ninguna de las 2 opciones, obviamente,
pues se volvió al exilio esa misma noche y bueno, creo que ahí el franquismo se equivocó, pues se la podría haber rehabilitado como a tantos otros y habría sido una intelectual que habría aportado. Pero bueno, pues Franco tenía esa obsesión con la masonería y pues no se dio. Y bueno, en mi opinión fue la pérdida, pero bueno, pues ahí queda el testimonio y os lo recomiendo mucho. He empezado el libro Catch 22 de este hombre que se llama... os lo digo. Bueno, es un libro que trata sobre la campaña estadounidense en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y pues va un poco sobre los absurdos que se dan en la organización militar. Es una sátira. Joseph Heller es el autor y de momento no me está llamando mucho la atención, la verdad. Me parece un poquito sin dirección el libro, pero bueno, ya veremos si lo acabo. Hasta aquí el bloque de literatura.